Hola amigos de Física sin Estrés, bienvenidos a una nueva clase. Hoy trabajaremos la segunda parte de los ejercicios relacionados con el tema de vectores. Aquí les dejamos una tarjetica para que puedan ver la primera parte de este tema. Ok, entremos en materia. Como pueden observar, aquí tenemos un plano cartesiano. Y en este plano cartesiano pues encontramos los semiejes. Este es el semieje Y, este es el semieje X, semieje Y pero en la parte negativa y semieje de las X en la parte negativa. Pueden ver ustedes entonces en qué semiejes están los signos positivos y en cuáles están los signos negativos. Ok, vamos entonces a mirar vectores en cada uno de estos cuadrantes. Este es un cuadrante, ¿no? Este sector es un cuadrante, este sector es otro cuadrante, este sector es otro cuadrante y aquí finalmente tenemos el cuarto cuadrante. ¿Por qué los contamos así? 1, 2, 3, 4. Bueno, para tener claro que los ángulos positivos se marcan así, en un sentido contrario a cómo se mueven las manecillas de un reloj. En otras palabras, en sentido antihorario. Muy bien, entonces vamos al grano. El vector A, que es este vector que estamos marcando aquí, es el vector neto, el vector resultante. Ese vector tiene dos componentes. Una componente en el eje X, que es esta, llamaremos A sub X. Noten que entonces que A sub X es positiva. Miren, porque se va desplazando y su sentido, su proyección va a lo largo del semieje positivo de las X. Muy bien, entonces A sub X tiene signo positivo. Esta es una de las componentes del vector A. Son componentes rectangulares. Ok, vamos entonces a esta otra componente, esta que estamos marcando. Repetimos, esta es A sub Y. Esta componente, como pueden notar, va proyectada en el mismo sentido de este semieje. Por lo tanto, A sub Y también es positiva. Entonces tenemos A sub X positivo, A sub Y también positiva. Estas dos componentes que forman un ángulo recto y por eso son componentes rectangulares. Vamos con un segundo vector, el vector B. Vamos a mirar ahora, este es el vector B por supuesto. Aquí tenemos ahora la componente en el eje X o la componente horizontal del vector. Esta que estamos delineando aquí, a esta misma, y esto sería B sub X. Pueden notar también que al igual que A sub X, B sub X tiene signo positivo. Bien, y veamos ahora la segunda componente del vector B, que es B sub Y. Está proyectada en este mismo sentido, por lo tanto la componente de B en el eje Y o B sub Y es negativa. Bien, ahora veamos un tercer vector, el vector C. Veamos su componente en el eje X. Esta es, la llamamos C sub X y como pueden notar, esta componente es negativa. C sub X tiene signo negativo. Ahora veamos a C sub Y. Esto es C sub Y y pueden notar ustedes también, así como esta misma proyección que tiene B sub Y, C sub Y está proyectada de la misma manera, entonces C sub Y es también de signo negativo. Entonces este vector tiene dos componentes, C sub X y C sub Y, ambas negativas. Bien, vamos al cuarto vector, vector D. ¿Listo? Entonces ese vector tiene una componente en el eje X. Aquí la pueden ver nuevamente, esta sería D sub X. Y acá tiene una componente en el eje Y, esa que estamos trazando aquí, D sub Y. Entonces, como pueden notar, si quieren vayamos un poco atrás, esta componente D sub X sigue este sentido. D sub X tiene signo negativo y D sub Y, que es esta componente, tiene signo positivo. Entonces aquí tienen, mis queridos amigos y suscriptores, una explicación para que sepan cuáles son los signos de las componentes en cada uno de los cuadrantes. Bien, vamos a resumir esto de la siguiente manera. Aquí tienen ustedes en esta tabla todas las componentes de signo positivo. A sub X, ok, A sub Y, muy bien, B sub X, pueden verla, D sub Y. Las componentes que tienen signo negativo, B sub Y, pueden verla aquí, C sub X y C sub Y, son los componentes
C sub X y C sub Y, que son los componentes del vector C, y D sub X, D sub Y. Muy bien, entonces sigamos adelante, aquí en Física sin Estrés. Ok, veamos ahora cómo obtener las componentes rectangulares ya de manera analítica de un vector, por ejemplo. Aquí tenemos el vector A, muy bien, este es el vector A. Entonces ese vector A tiene una componente en el eje X, esta que estamos proyectando aquí, que es A sub X, ¿listo? Y también tiene una componente en el eje Y, que es A sub Y. Bien, matemáticamente hablando, hay que tener en cuenta un ángulo aquí, que forma este vector con el eje de las X, en este caso el semieje positivo de las X, este ángulo que estamos marcando aquí, vamos a llamarlo zeta. Entonces, matemáticamente hablando, recordemos las funciones trigonométricas. Coseno de zeta, coseno de este ángulo, es el cateto adyacente, que es A sub X, sobre la hipotenusa, que es A. ¿Listo? Cateto adyacente sobre hipotenusa, A sub X sobre A. Vamos ahora a esta A que tenemos aquí, vamos a pasarla a multiplicar. Esta A está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar acá al lado de coseno de zeta. ¿Para qué? Para obtener A sub X. Recuerden que queremos buscar A sub X y A sub Y. Y aquí sabemos también de inicio que A sub X es positivo y A sub Y es negativo. Ya podemos buscar sin problema los signos de cada componente que nos entreguen de un vector. Muy bien, entonces esto va a pasar a multiplicar y nos queda de la siguiente manera. A sub X es A coseno de zeta, porque lo hemos pasado a multiplicar y nos queda la estructura de esta manera. Entonces aquí tenemos la componente de A sub X, del vector A en el eje X, A sub X. Bien, ahora de la misma manera utilicemos otra función trigonométrica que es el seno de zeta. Seno es el cateto opuesto a este ángulo sobre la resultante, en este caso sobre A, que es la hipotenusa. Seno es cateto opuesto A sub Y sobre la hipotenusa, que es A. Y realizamos el mismo procedimiento. A que está dividiendo la pasamos a multiplicar y nos va a quedar algo, una estructura parecida a esta. Esto pasa a multiplicar, entonces tenemos que A sub Y es A seno de zeta. ¿Listo? Tenemos entonces las dos expresiones para buscar las componentes del vector en el eje X y en el eje Y. Lo mismo hacemos si el vector está en cualquiera de los otros tres cuadrantes. Lo que debemos tener cuidado es en los signos, cuando es positiva la componente o cuando es negativa. Muy bien, ahora necesitamos buscar el valor del ángulo. Para ello trabajamos con esta relación trigonométrica que es tangente de zeta. La tangente es el cateto opuesto, en este caso A sub Y, sobre el cateto adyacente A sub X. Bien, entonces, en sus clases de matemáticas pueden repasar esto, o su profesor creo que les habrá dicho algo al respecto. Si queremos el ángulo, entonces aquí lo que vamos a colocar es el inverso de la tangente, o tangente a la menos 1, si queremos encontrar el ángulo. Entonces, el ángulo es tangente a la menos 1 de la expresión que tengamos aquí después del igual, A sub Y sobre A sub X. ¿Listo? Entonces, con esta expresión hallamos el ángulo y con esta la componente del vector en el eje Y y la componente rectangular también del vector en el eje X. Muy bien, entonces con estos conocimientos previos vamos a entrar en acción sin estrés, con calma, para que aprendas sin terror. Bien, vamos adelante. Encontrar en forma analítica, este es nuestro primer ejercicio, encontrar en forma analítica la resultante de la suma de los siguientes vectores. Este sistema de vectores, aquí tenemos 4 vectores, 1, 2, 3, 4. Nos piden que encontremos la resultante de la suma de estos 4 vectores en este caso y el ángulo que esa suma, esa resultante, forma con respecto al eje horizontal. Bien, entonces lo primero que debemos hacer es encontrar las componentes de cada vector, tanto en el eje X como en el eje Y. Ese es nuestro primer paso. Bien, recuerden que las componentes en el eje X es multiplicar el módulo, o sea, el valor del vector por el coseno. ¿Listo? La componente en el eje Y es multiplicar el módulo, la magnitud
o la intensidad. Módulo, magnitud o intensidad es lo mismo. Módulo, magnitud o intensidad del vector, lo que él mide por el seno del ángulo que ese vector forma con el eje de las X. Ahora bien, el módulo de este vector, por ejemplo, es 2.5. El módulo de F2 es 3. El módulo de F3 es 4. El módulo de F4 es 2 newtons. En este caso las unidades son unidades de fuerza, newtons. Muy bien, entonces tengamos también claro el signo de las componentes, ¿correcto? Con estas herramientas en la mano podemos trabajar esto de manera formal. Bien, vamos a buscar primeramente las componentes en el eje X. Ya sabemos que es lo que mide el vector, su módulo, su magnitud, por el coseno del ángulo. Empecemos con F1. Ustedes pueden ver que F1 está todo sobre el eje Y, ¿correcto? Todo sobre el eje Y con 2.5 newtons. Por lo tanto, F1 no tiene componentes en X. En el eje X su componente es 0. Por lo tanto, F1X es 0. Ya les hemos dicho la razón, porque el vector está todo sobre el eje Y. Vamos con F2. F2 sí tiene dos componentes, una en el eje X y una en el eje Y. Entonces vamos con las componentes en X. F2X es el módulo del vector, que es en este caso F2, coseno del ángulo, por esta expresión que tenemos aquí. En este caso el ángulo es 25 grados y al reemplazar tenemos F2, 3 newtons, coseno del ángulo que es 25 grados, y vamos aquí a la calculadora con calma. Aquí esto se nos va reiniciando un poquito, pero aquí vamos con la calculadora y vamos a tomar este resultado que sería 3 coseno de 25 grados. Muy bien, 2.71. ¿Listo? 2.71. Y de igual manera, si vemos bien la componente en el vector 3, el vector 3 está todo sobre el eje X. ¿Listo? Entonces, si está todo sobre el eje X, pues vale en el eje X su componente 4 newtons. El vector F4, también aquí vamos a aprovechar que tenemos una operación que es 2 newtons coseno de 40. Ya vamos a explicar cómo es el vector 4. Entonces 2 newtons coseno de 40, vamos a aprovechar aquí para hacer esta operación. 2 coseno de 40 grados y eso nos da 1.53. Bueno, vamos a explicar con calma esto. Aquí minimizamos y vamos a esto acá. ¿Listo? Ok, entonces vamos aquí. Esto se nos duplica aquí, esta cosa aquí. Bueno, ok. Entonces, bien, estamos aquí en estos pasos. F1, F2, F3, como pueden ver aquí, F3. Sería 4 newtons, pero todo es sobre el eje X, F3. Y ahora vamos con F4. F4, la componente es negativa, F4X negativa. Sería 4 F4 coseno del ángulo. Repetimos, F4 entonces tiene su componente negativa, F4, ¿sí? F4, y es negativa, por aquí lo tenemos, su módulo por el coseno del ángulo que es 40 grados. Al reemplazar tenemos 2 newtons coseno de 40. Y como hicimos aquí, como hicimos este cálculo aquí, pues de la misma manera, ya lo hicimos en calculadora, nos da 1.53 newtons, ¿correcto? Pero negativo, ya saben por qué F4 va aquí hacia la izquierda, la componente en este vector. Ahora ya tenemos F1X, F2X, F3X y F4X, las componentes rectangulares para cada uno de los vectores de este sistema. Ok, vamos ahora de la misma manera a buscar las componentes en el eje Y, que es el módulo por el seno del ángulo. Bien, veamos. Aquí tenemos componente en X, componente en Y, y tengan en cuenta esto. Ojo con esto, mis amigos, que son las herramientas para trabajar. Bueno, el vector F1 está todo sobre el eje Y, ¿correcto? Por lo tanto, su valor es 2.5 newtons, todo sobre el eje Y. Y vimos que sobre el eje X no tiene. F2 sí tiene una componente F2X, F2Y. Iría por aquí, F2X, F2Y. Y F2Y es positivo. Entonces, para la componente en Y sería F2
seno del ángulo. F2, seno del ángulo. En este caso, 3 newton, seno de 25. Y en sus calculadoras, pues usted sí solamente hace 3 newton, seno de 25 y les da este resultado. 1.26, ¿correcto? Ahora, de la igual manera, vamos con F3. F3 está todo el vector sobre el eje X, sobre el semieje positivo de las X. Entonces en Y, F3 no tiene componente. F sub 3Y es 0, porque está todo sobre el eje semieje, todo sobre el semieje positivo de las X, ¿ok? F4 sí tiene dos componentes, una en X y una en Y. Y la componente del vector F4 a lo largo del eje Y es negativa, F sub 4X, F sub 4Y. Aquí nos daría negativo F sub 4 seno del ángulo, tal como hemos indicado que se buscan las componentes. Reemplazamos F sub 4, que es 2 newtons, por el seno del ángulo, que en este caso es 40 grados, y al utilizar la calculadora, 2 seno 40 nos va a dar 1.28 newtons. Tengan en cuenta el signo. Muy bien, entonces hemos hallado las componentes del vector ahora en el eje Y, F sub 1Y, F sub 2Y, F sub 3Y y F sub 4Y, teniendo en cuenta también sus signos para no cometer equivocaciones con el signo de las componentes, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas componentes que hemos hallado, tanto en X como en Y? Pues bien, estas componentes las vamos a sintetizar aquí. Aquí tenemos el vector con el que estamos trabajando, cuya magnitud está en newtons, F1, F2, F3, F4. Las componentes del vector en el eje X en newtons, F1, 0, F2, la componente en X 2.71, F3 la componente en X 4, F4 la componente en X menos 1.53. Sumemos estos valores. Usted tome su calculadora, sume estos valores, 2.71 más 4 menos 1.53, y va a obtener que la suma de estas componentes, de los valores de las componentes en X, le va a dar 5.18. De igual manera, colocamos las componentes en Y que están en newtons para cada vector. En esta tabla estamos solamente sintetizando u ordenando lo que ya hemos hecho. F1, entonces su componente en Y, 2.5, F2 su componente en Y, 1.26, F3 su componente en Y, 0, F4 su componente en Y, menos 1.28. Cuando sumen estos valores, 2.5 más 1.26, pues más 0 si quieren, aunque eso no va a alterar el resultado. Repetimos, 2.5 más 1.26 menos 1.28, van a obtener ustedes este resultado. Ok, ¿qué hacemos ahora con las sumas que hemos obtenido para las componentes en X y la sumatoria de las componentes en Y? Pues vamos siempre a hacer el siguiente procedimiento. Ahora aplicamos esta expresión. La resultante se obtiene extrayendo la raíz cuadrada de la suma. Este símbolo, esta letra se llama sigma, indica suma de todas las componentes en X. O sea, todas las componentes en X. Al sumarlas, mire que nos dio 5.18. Suma de las componentes en X al cuadrado más la suma o la sumatoria de las componentes en Y también al cuadrado. En esta expresión vamos a reemplazar entonces y nos queda de la siguiente manera. Sumatoria de las componentes en X, 5.18 al cuadrado, más la sumatoria de las componentes en Y al cuadrado, 2.48 newton al cuadrado. Vamos a tomar la calculadora. Ustedes van a ver que se me oscurece un poquito. Bueno, aquí hay una pequeña dificultad, pero no importa, constante y sonante. Aquí tenemos la calculadora. Bueno, aquí la tenemos, elegante, muy bien. Entonces podemos hacer de la siguiente manera. Alright, raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 5.18 al cuadrado más 2.48 al cuadrado, y eso nos da 5.74. 5.74 es el resultado de esta operación. Bien, vamos a colocarlo aquí. El resultado es
R 5.74. Hemos hallado entonces de forma analítica el valor de la resultante o de la suma de estos 4 vectores. Muy bien, ya saben que aquí vamos a hacer el pequeño ejercicio de sumar por lo menos esta columna para que ustedes vean cómo es el asunto. 0 no lo metemos porque en la suma pues no va a alterar el resultado. 2.71 más 4 menos 1.53 igual, esto nos da en fracción, pero aquí lo colocamos sin ningún problema en decimal, 5.18, ¿ok? Y de la misma manera obtuvimos pues para no perder aquí que tenemos la calculadora lista, 2.5 más 1.26 menos 1.28 y lo ponemos en decimal, 2.48. Voilà, aquí tenemos entonces el procedimiento para encontrar la resultante. Bien, ahora vamos a buscar el ángulo. Tangente del ángulo, que en este caso llamaremos el ángulo alfa. Usted puede utilizar cualquiera de las letras del alfabeto griego. La resultante es la suma de todas las componentes en y, ese resultado, sobre lo que nos dio la suma de las componentes en x. Aquí tenemos toda la suma de las componentes en y, y aquí tenemos toda la suma, perdón, aquí tenemos toda la suma de las componentes en x, concentration por favor, la suma de todas las componentes en x, 5.18, y la suma de todas las componentes en y, 2.48. Vamos a reemplazarlos aquí, entonces nos va a quedar que tangente del ángulo alfa, suma de componentes en y, 2.48 newtons. Suma de componentes en x, 5.18 newtons. Estos newtons se nos van a cancelar y nos va a quedar entonces el resultado solamente en lo que dé, 2.48 sobre 5.18. ¿Ok? Y ya saben que tangente, no olviden, si queremos el ángulo como lo explicamos al inicio del video, aquí debemos colocar tangente a la menos 1. ¿Ok? Y vamos a la calculadora a ver qué nos arroja este asunto. Entonces sería de la siguiente manera: shift tangente, o sea, tangente a la menos 1, aquí lo ven, y esta es una división, vamos a colocarlo aquí, 2.48 sobre 5.18, cerramos aquí y nos da 25.58. Ok, 25.58, pero tengamos presente que queremos esto en grados, minutos y segundos. Entonces, shift, aquí observen la tecla, hemos presionado y ahora esta. 25 grados, 35 minutos. Ese sería el valor del ángulo alfa. Veamos. 25 grados, veamos cuánto nos dio este asunto. 25 grados, 35 minutos. 25 grados, 35 minutos. Ok. Aquí hay que trabajar con mucho cuidado. Entonces ya tenemos la resultante, 5.74 newtons, y el ángulo. Vamos a hacer un bosquejo de cómo nos quedaría ese vector resultante en el plano. Veamos, aquí tenemos el plano. Vamos a tomar la suma de las componentes en x, que nos dio 5.18. Aquí está. Este sería 5.18, la suma de las componentes en x. Acuérdense que si hablamos del vector resultante, pues sus componentes serán la suma de todas las componentes en x, y su suma, la suma de las componentes en y, pues será la componente rectangular del vector resultante. O sea, dicho de manera más sencilla, para buscar las componentes de la resultante, pues nos guiamos por lo que nos dieron las sumas en cada una de ellas. Componentes en x y componentes en y. Tenemos 5,18, ahora nos falta esta componente en y, 2.48. Aquí tenemos 2.48, entonces el vector R es el que va del origen del primer vector, aquí el origen del plano, hasta el último vector, o sea, este vector de color verde, este que vuelven a ver. Esto es la resultante, y el ángulo que esa resultante, en este caso es 5.74, forma con el eje X, que nos piden también ese dato, el ángulo que forma respecto al eje horizontal o el eje X, este ángulo es alfa, y su valor es 25 grados 35 minutos. Ok, como pueden ver es un poquito extenso, pero es cuestión de cuidado, cuestión de saber hacer bien las cosas. Vamos ahora
a un segundo ejercicio aquí por Física sin Estrés. Bueno, mis amigos de Física sin Estrés, y aquí tenemos un segundo ejemplo que vamos a utilizar para explicar la suma analítica de vectores en el plano cartesiano, vectores en dos dimensiones. Y para eso vamos a utilizar 6 vectores. ¿Listo? Para que sea un ejercicio completo, un ejercicio donde podamos repasar todas las situaciones en las cuales encontramos vectores en cada cuadrante, como pueden ver en la figura, y repasamos todos los conceptos que encontramos en el primer video y en su preámbulo. Ok, muy bien, entonces nos dice el ejercicio que encontremos en forma analítica la resultante de la suma de todos estos vectores y determinemos también el ángulo que esta resultante forma o determina con el eje horizontal. Muy bien, entonces noten ustedes que tenemos F1, un vector de 3 unidades, un vector F2 de 3.5 newtons, cuando las unidades son newtons, aquí sería 3 newtons, F2 3.5 newtons, F3 2.5 newtons, formando un ángulo de 50 grados con la línea horizontal o con el eje horizontal, F4 sobre el eje horizontal con 4 newtons, F3 3 newtons, un ángulo de 30 grados, F5, F1, F2, F3, F4, F5, 3 newtons con un ángulo de 30 grados, F6, la fuerza 6, 2 newtons, un ángulo de 20 grados. Listo, entonces lo que he dicho está aquí en la figura. Ok, entonces vamos a tomar el primer vector. Recuerden ustedes que las componentes en X se hallan multiplicando el módulo del vector por el coseno del ángulo, ¿correcto? Y se tienen en cuenta los signos de las componentes de acuerdo como lo hemos explicado al inicio del video. Muy bien, entonces F1x, ¿correcto? F1x. F1x sería este vector que tenemos aquí, F1. Entonces aquí iría F1x es negativo. Miren cómo me estoy desplazando. Entonces sería el módulo, que es 3 por el coseno del ángulo. Listo, 3 coseno de 45 nos da como resultado 2.12, ¿correcto? Ustedes pueden ya les enseñé en el primer ejercicio cómo trabajar esto con la calculadora. Muy bien, entonces vamos a tomar ahora el F2x. Ustedes notan que F2, estamos hallando todas las componentes en X, aclaro, todas las componentes en X. Después hallaremos todas las componentes en Y. Entonces partimos con F1x, ahora vamos con F2x, pero ustedes notan que F2 está todo el vector sobre el eje Y, por lo tanto en el eje X no tiene componentes. Por ende o por consiguiente, F2x es 0. Vamos con F3. F3, miren, observen que sí tiene una componente en X, F3x, y por la forma en que me estoy desplazando aquí es positiva. ¿Listo? Entonces sería F3 por el coseno del ángulo. F3x sería F3, que es 2.5, coseno del ángulo, que es 50 grados. Y si tomamos la calculadora, pues 2.5 coseno de 50, como ya hemos hecho, da 1.60 newtons. Vamos con F4, todo F4 está sobre el eje X. Entonces, como está sobre el eje X, pues su componente es toda en X y vale o tiene como valor 4 newtons. F4x, 4 newtons. Ahora trabajamos con F5, que es este vector. Tiene una componente en X, F5x o F5x, que es positiva porque me estoy moviendo así. F5x. Muy bien, entonces sería ese valor de F5, que es 3, coseno del ángulo, que es 30 grados. Aquí lo tenemos. En calculadora, 3 newton coseno 30 les va a arrojar este resultado. Ya les he explicado en el primer ejercicio cómo pueden usar la calculadora, ya sea con la función coseno o con la función seno. Y es bueno que ustedes lo ejerciten, porque recuerden que aquí se explica, pero usted aprende también haciendo. Bien, nos vamos con el último
vector, que es el vector F6, la fuerza 6, sería negativo, F6X, miren cómo voy, F6X es negativo. Sería entonces F6, que es 2 por el coseno del ángulo, que en este caso es 20 grados. Listo, aquí vamos. Negativo, ¿lo ven? Negativo, ¿correcto? Entonces sería, repetimos, el valor del módulo, que es 2 coseno de 20. Entonces aquí tenemos, no olviden el signo. Ya hemos compilado o calculado las componentes en X para cada uno de estos vectores. 6 vectores en total. De la misma manera vamos a proceder con los vectores o las componentes para los vectores en el eje Y, o sea, f sub 1y, f sub 2y, etcétera, hasta llegar a f sub 6y. ¿Listo? Vamos allá entonces. Ok, entonces aquí tenemos nuevamente los vectores que nos han entregado y vámonos con las componentes de cada vector en Y. F sub 1 tiene una componente en Y, este es f sub x, y aquí iría f sub y hacia arriba. ¿Listo? Es positiva, entonces f sub 1y sería el módulo del vector, que es 3 newton, seno del ángulo, que en este caso es 45, calculadora en mano, nos genera 2.12, positivo. Ahora, f sub 2y, pueden notar ustedes que f sub 2 está todo sobre el eje Y, por lo tanto, la componente de él está toda en el eje Y, no hay componentes en X como dijimos, y f sub 2y será el valor neto 3.5 newtons. F sub 2y. Ahora vamos con el vector f sub 3. F sub 3 tiene una componente en X, f sub 3x, y una componente en Y, f sub 3y, que sería f sub 3, 2.5, por el seno. Acuérdense que las componentes en Y todas se calculan con la función trigonométrica seno. Entonces F3 sería el valor del módulo del vector, 2.5 newtons, seno del ángulo que ese vector forma con el eje X, 50 grados, y nos arroja la calculadora este valor para f sub 3y, que es 1.91 newtons. F sub 4, como pueden ver, está todo sobre el eje X, por lo tanto no hay componente para f sub 4 en el eje Y. En otras palabras, su componente es 0. Vámonos ahora con F5, que es este vector. Tiene una componente en X, f sub 5x, y una componente en Y, f sub 5y, que es negativa. Miren, este es f sub 5x, f sub 5y. Muy bien, entonces, este vector de las componentes para f sub 5 en el eje Y sería este módulo, que es 3 newton, por el seno del ángulo, que en este caso es 30 grados, y nos queda la estructura así. Y observen que es negativo, no olviden los signos, 3 newton seno 30, y nos arroja este resultado. Tengan en cuenta el signo, no lo olviden. Finalmente el vector f6, f sub 6x, f sub 6y hacia acá. Repito, f sub 6x y hacia abajo f sub 6y para esta componente vertical. Sería este vector 2 seno de 20 grados, ya saben, con el signo negativo, o sea, esto que estoy proyectando aquí. Repito, este sector aquí, 6 newton seno de 20 grados. Listo, sería la componente para Y, f sub 6y, y negativo, pues no olviden el signo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como en el primer ejercicio, vamos a colocar sintéticamente en una tabla pues estos resultados para fy y los que obtuvimos para fx respectivamente. Muy bien, entonces aquí tenemos el ejercicio. Aquí lo he colocado un poquito de menor tamaño para que lo puedan visualizar, y aquí está la tabla. El vector en newtons, las componentes del vector en newton para el eje x, las componentes para el eje y. Entonces 6 vectores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sus respectivos valores, como hicimos en el ejercicio 1, ¿correcto? Estos valores ya saben qué tienen que hacer con esta columna de datos, sumarlo. Sumamos esta columna de datos y obtenemos la sumatoria, bueno, redundante un poco, pero así es. Si sumamos estos datos, obtenemos la sumatoria de las componentes en X. Si sumamos esta columna de datos, 2.12 más 3.5 más 1.91, el 0 no altera, menos 1.51 menos 0.68, obtenemos la sumatoria de las componentes en Y. Y procedemos
como en el ejercicio anterior, a aplicar esta fórmula o esta relación, esta estructura. La resultante es la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes en x al cuadrado más la sumatoria de las componentes en y al cuadrado. Ahora reemplacemos. La sumatoria de componentes en x es 4.2. La sumatoria de las componentes en y, 5.34. Vamos a reemplazar esto, entonces nos queda así. Y ya les enseñé en el primer ejercicio cómo se hace esto en la calculadora y ustedes procedan a hacerlo para que practiquen. Y eso les va a dar como resultado este valor, 6.79, que corresponde, por cierto, entonces al valor de la resultante, o sea, la suma de estos 6 vectores. Listo, estos 6 vectores al sumarlo da un solo vector que tiene este módulo, esta magnitud o esta intensidad. Recuerden que módulo, magnitud o intensidad es lo mismo, o sea, el valor numérico de este vector. ¿Sí? R igual 6.79 con newtons como unidad. Ahora vamos a buscar el ángulo, ¿sí? El ángulo que forma la resultante, o sea, esta resultante respecto al eje horizontal. La misma relación que hemos trabajado, tangente de alfa, sumatoria de componentes en y sobre sumatoria de componentes en x. Sumatoria de componentes en y, 5.34. Sumatoria de componentes en x, 4.2. Vamos a reemplazar y nos queda de esta manera. Sumatoria de componentes en y, 5.34, 5,34 newtons. Sumatoria de componentes en x, 4.2 newtons. Acuérdense que las componentes son partes del vector, componentes del vector que están en newtons. Estos newtons se cancelan y ya saben qué vamos a hacer para hallar el ángulo. Este tangente va a pasar aquí, ¿listo? Como tangente a la menos 1. O sea, esto es algo matemático. Repito, pueden estar trabajando ustedes en funciones trigonométricas. Muy bien, si creen que este tema de funciones trigonométricas es complicado, pues pueden comentar aquí en el video y prepararemos también un video para que puedan entender esto sin estrés. Aquí trabajamos sin estrés. Entonces, con la calculadora ya también les enseñé cómo se hace esto. No lo hago ahora porque ustedes pueden practicar. Vuelvan al video acá unos segundos y pueden encontrar aquí esta parte, unos minuticos, y encuentran cómo se hace. Por ende les va a dar este resultado: 51 grados 48 minutos. Ya saben cómo llegar a grados y minutos, también lo explico. Entonces vamos a hacer un bosquejo de cómo nos quedaría este vector resultante y su ángulo en el plano. Aquí tenemos el plano. La suma de componentes en x es 4.2 y miren que es positiva, por lo tanto aquí va, pueden verlo, aquí va nuevamente, aquí va, y eso da 4.2. La suma de componentes en y, 5.34, o sea, va para acá, un poquito más de mayor longitud del vector. Este es el vector de 5.34 newtons. Y la resultante es el vector que va de aquí del origen hasta el extremo de este vector. O sea, este señor vector verde, este que tenemos aquí. Esta es la resultante. Y el ángulo que esa resultante determina con este eje horizontal es 51 grados 48 minutos. A este ángulo aquí, alfa. Bueno, mis queridos amigos, y con esto hemos terminado otro ejercicio y nos preparamos para ejercicios vectores 3. Donde vamos a aplicar esto en solución de problemas, ¿sí? Donde en situaciones que involucran la acción de vectores aplicados sobre un cuerpo, sobre objetos, etc. Bueno, no olvides suscribirte aquí a Física Sin Estrés, compartir, comentar, darle un like. Esto siempre nos motiva a seguir preparando mejores materiales y aunque no hay explicaciones perfectas, procuramos explicar lo mejor posible para que todo te vaya quedando claro y sobre todo aprendas sin estrés.